Muy buenos días una vez más. En esta mañana es un privilegio presentarle a nuestro hermano Janoy López. Janoy sirve como pastor en la iglesia cristiana de Cypress, aquí en la zona de Houston. Y just for the records, él no es uno de los dos que mencionó David Santos. Que diga David Fox, ¿okay? Así que no te pongas en tensión. No, aquí está su esposa y hay hermanos de su iglesia y no queremos problemas con ellos. ¿Ok? Vamos solo por the records. Es un gran amigo, sirve como pastor allí y desde que lo conocimos tuvimos a bien invitarlos para cuando pudiera estar con nosotros. Y Janoy aceptó la invitación, su esposa Damaris está aquí, Damaris y unos grandes amigos también de su iglesia que están con él. Janoy, Dios te bendiga y te use mucho con nosotros. Amén. Muchas gracias por la invitación, siempre es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad de compartir la palabra del Señor. No importa qué tiempo uno lleve enseñando la palabra, cada vez que uno tiene este momento o va a enseñar, no importa si hay muchas personas o si somos pocas personas, siempre hay un temor porque la intención que uno tiene siempre es de poder compartir la palabra del Señor. Cuando acepté la invitación de Samuel, me habló acerca de que la enseñanza debía estar relacionada con algún salmo. Así que me puse a orar y le pedí al Señor que me guiara a qué salmo yo iba a estar compartiendo en esta mañana con ustedes. Así que enseguida fui al Salmo 34. Es un salmo muy conocido por todos nosotros. Es un salmo hermoso, pero también es un salmo que, como todos los demás salmos, tiene una historia detrás. Hay una historia detrás de esta alabanza, hay una historia detrás de esta enseñanza que David, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta y podemos leer en la palabra del Señor. Por eso te invito a que podamos buscar el Salmo 34. Puedes buscarlos en tu Biblia, lo puedes buscar en tu iPad, lo puedes buscar en tu teléfono. Salmo 34, me gustaría poder leer desde el versículo número 1 en adelante. Salmo 34. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen para mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradezco por esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra.
Te ruego que esta palabra pueda edificar a tu iglesia y que todo pensamiento que venga a mi mente, Señor, pueda venir de tu parte para que hoy tu iglesia pueda escuchar tu voz. Hoy podamos escuchar tu voz y tener la seguridad que así como estamos, Señor, batallando con tantas situaciones en la vida, poder tener la seguridad, Señor, de que tú estás caminando junto con nosotros. Gracias, Señor. Te ruego todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Detrás de cada una de nuestras historias deberíamos tener una alabanza a nuestro Dios. Por ejemplo, si yo pienso en mi vida, desde el momento en que Cristo llegó a mi vida, en un momento bien complicado, en un momento bien lleno de situaciones y problemas en mi hogar, y repaso desde el primer día en que Cristo llegó a mi vida hasta el día de hoy, yo puedo decir que Dios ha sido perseverante conmigo. Dios no se ha cansado conmigo. Cada vez que he caído, Él me ha vuelto a levantar. Cada vez que me he sentido desanimado, Él me ha vuelto a animar. Cada vez que he perdido el rumbo, Él ha permitido que su Espíritu Santo me vuelva a colocar en el lugar que Él quiere que yo esté. Él no se ha cansado de mí. Y estoy seguro que si eres cristiano, también tú puedes, detrás de tu historia, hay una alabanza al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él está haciendo en tu vida. Estoy seguro que si conoces realmente a Cristo, hay un agradecimiento en tu corazón por lo que Él es. Asimismo, detrás de esta enseñanza, detrás del Salmo 34 hay una historia que David en este momento no nos está contando, pero que la Biblia recoge del momento en que él está pasando y en qué momento probablemente él está escribiendo este salmo inspirado por el Espíritu Santo. No sé cuál es la frase que denota la compañía del Señor en medio de la prueba. No sé cuál es la frase que tú pudieras decirme en esta mañana. No sé, pero deberíamos tener una frase para que cada vez que estemos en una situación difícil, complicada, recordar la frase que puede ser una alabanza, que puede ser una oración, pero que esa frase nos recuerde cuán grande es nuestro Dios. Cuando uno lee la introducción a este salmo, el Salmo 34, dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. David escribe el Salmo 34 después de pasar por una serie de acontecimientos negativos. Y esta es la idea central que quiero compartir contigo en esta mañana. Detrás de cada alabanza a Dios hay una historia que contar. En el caso de David, y esa es la primera enseñanza que quiero dejarte en esta mañana, hay una historia de agradecimiento por su grandeza. David está huyendo de Saúl. David está tomando decisiones impulsadas por las circunstancias. David necesita refugiarse en la cueva de Adulán y escribe, inspirado por el Espíritu Santo, David escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hay algo que aprendo en esta historia. Las circunstancias no deben determinar nuestro agradecimiento a Dios por su grandeza. No sé si me estoy haciendo entender. David está huyendo porque le quieren matar. David está refugiado en una cueva. La circunstancia que estaba pasando David no le impidió poder exaltar aún el nombre del Señor. No importa el lugar donde tú estés ahora. Puede ser que tú estés espiritualmente, te sientas como David después de la victoria contra Goliat, o estés huyendo y necesitas esconderte en la cueva de Adulán.
Nuestra alabanza a Dios no debe estar condicionada a las circunstancias que estemos viviendo. Hace años atrás, yo tenía un amigo, lo conocí cuando estaba en la secundaria, él fue mi profesor de inglés, él fue muy buen profesor, yo fui muy mal estudiante. Y él, desde los años 90, estuvo relacionado con la iglesia, él era activo en la iglesia, en su casa semanalmente dábamos, en los años 90, dábamos un culto. Y él era alguien que amaba a Dios, pero uno se daba cuenta que él todavía no había tenido una relación genuina con el Señor. Uno se daba cuenta que habían falencias en él, que habían cosas que uno se daba cuenta que lo que él decía realmente no estaba en concordancia con su comportamiento. Era alguien que había sido bautizado, era alguien que estaba presto para ayudar, pero en la realidad él no era cristiano. Un día, siendo pastor en una ciudad en Cuba, alguien me dice, tu profesor de inglés tiene cáncer. Así que yo fui a verlo a él, no solo porque quedaba cerca de la iglesia, sino porque era un viejo amigo. Inclusive yo había trabajado con él en un momento de la vida. Y cuando llegué a su casa y entré en su cuarto, me encontré un hombre muy débil, deteriorado por el cáncer, apenas podía hablar, apenas podía decir cosas, le molestaba cuando hablaba, había bajado mucho de peso, pero él me dijo algo que trajo paz y que me bendijo en ese momento. Él me dijo, en medio de mi enfermedad, he conocido al Señor. Estoy listo para irme con Él. No importa las circunstancias en las que tú y yo estemos pasando. David no solo exalta a Dios, también en su intimidad. Él nos hace una invitación. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y esto me hizo recordar un antiguo himno que se llama Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Si te sientes identificado, me gustaría que puedas decirle hoy al Señor, ahora, Señor, cuán grande tú eres. No esperes estar en un buen momento para exaltar al Señor. No esperes que todo esté bien en cualquiera que sea tus circunstancias. No importa si estás viviendo una victoria como la que vivió Goliat, como la que vivió David cuando venció a Goliat. No importa si estás huyendo del rey, escondido en una cueva. Tú necesitas entender que Dios te ha acompañado y que nosotros debemos aprender a exaltar al Señor, a exaltar la grandeza del Señor, no importa lo que estemos viviendo. La segunda enseñanza que quiero dejarles en esta mañana, detrás de este salmo hay una historia de agradecimiento por su cuidado. David se había enterado por su amigo Jonatán que su padre Saúl quería matarlo. Así que decide huir de Israel e internarse en tierras filisteas, no sin antes pasar por la villa de Nob, donde el sacerdote Ahimelech le dio la espada que había sido de Goliat. Pero David estaba tan desesperado que huye con esa espada en la mano a la ciudad de donde era Goliat, la tierra de Gad, donde estaba gobernando el rey de Aquis. Y para no dar la impresión de que estaba en ánimo de provocación, David decide fingir que está loco
y comienza a escribir garabatos en las portadas de las puertas y a dejar correr la saliva por su barba, la treta da resultado y David sale ileso de la tierra de Gad para refugiarse en la cueva de Adulán, donde probablemente escribió: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David entendió: el Señor me cuida aún en mis peores momentos. David no dio por sentado la respuesta de Dios. Él buscó al Señor en la condición en la que se encontraba. Sabe que he visto en muchas ocasiones a los hermanos que llegan a la iglesia tristes, que llegan a la iglesia por situaciones difíciles, que llegan a la iglesia atormentados. Cuando empieza el culto, ese hermano está en esta posición. Cuando comienza la alabanza, ese hermano no es capaz de darle una alabanza al Señor porque él piensa que en la condición en la que está no debería ir a Dios. En la condición en la que está no debería ni de hecho no debería ni levantar la mano, ni debería alzar su rostro, porque tal vez ha estado pasando por situaciones difíciles aún de pecado. Y lo que no entendemos es que no importa la situación en la que tú estés, tú necesitas ir al Señor. David no estaba pasando por un buen momento y él dice: busqué al Señor. Y he visto cómo a muchos el diablo engaña y cuando se van del lugar siguen tan mal como entraron. Pero cuando nos reunimos como iglesia para exaltar al Señor, debes entender que cuando se nos llama a alabar al Señor, no importa cómo te sientes. No importa cómo estés, ve al Señor, ve a Él, corre hacia los brazos de tu maestro. Él te va a entender. Él no te ha dejado de cuidar aun cuando tú no lo sientas, aun cuando tú no lo estés experimentando. Él ha seguido protegiendo tu vida. Él ha seguido mandando su ángel para cuidarte. Él ha seguido protegiendo tu vida aun cuando tú y yo no estemos en el centro de su voluntad. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Yo recuerdo en un momento de mi vida, en la historia de mi vida, que yo estaba pasando por una crisis muy grande en mi hogar. Mi mamá estaba muy enferma, mi abuela se había caído y se había fracturado la cadera, yo estaba solo, era adolescente. En ese tiempo yo estaba iniciando la vida misionera en mi iglesia y recuerdo que ante todo lo que yo estaba viviendo, yo no estaba preparado para aquello. Yo no estaba preparado, nadie en mi familia me había preparado, nadie en mi familia me había dicho lo que podía acontecer con la enfermedad de mi mamá. No estaba en los planes el hecho de que mi abuela se cayera, pero yo pude ver el cuidado del Señor, como Él no solamente me sostuvo físicamente, sino como el Señor me sostuvo emocionalmente. Cómo el Señor cuidó mi mente de malos pensamientos. Cómo el Señor me cuidó en medio de una tribulación, en medio de una prueba que era mucho más grande que yo. Yo no sé cómo tú estás, no sé cómo tú te sientes,
No sé si tú estás tan lleno de temores como estaba David. David entendió algo que muchas veces tú y yo no somos capaces de entender. Detrás de tu historia, detrás de lo que David estaba viviendo, él pudo ver el cuidado del Señor. Él pudo ver que aun cuando cometió error tras error, aun cuando se metió en un lugar donde no tenía que meterse, aun cuando de hecho tuvo que pasarse por loco para que no le hicieran nada, cuando él llegó a la cueva, dijo: Señor, cuán grande tú eres, me has cuidado hasta de mí mismo, hasta de mis errores. Por esta razón tú deberías salir de este lugar hoy diciendo: Señor, gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Gracias porque aun cuando yo estoy tomando decisiones sin contar contigo, tú me cuidas. La tercera enseñanza que quiero dejar: cuando uno lee el Salmo 34, hay una historia de agradecimiento por su provisión, por la provisión del Señor. David dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hay veces pensamos que la provisión de Dios está sujeta a nuestro rendimiento espiritual. Recordemos cómo estaba David. David estaba huyendo de Saúl. Es interesante que la historia que hay detrás de este texto, de este salmo, dice la historia que el sacerdote, cuando David llegó con hambre, el sacerdote le dio del pan sagrado porque no había otro pan en el templo. Era el pan de la proposición, los cuales, este es el detalle importante, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Es decir, Dios está en todos los detalles. No fue casualidad. David llegó con hambre al templo. David llegó con necesidad de comer. Y el pan que había era un pan recién horneado. No sé cuántas veces usted ha tenido la experiencia de que usted está pasando por una situación de provisión y usted de pronto alguien que Dios le habló, alguien llega, toca su puerta y le bendice con lo que usted necesitaba en ese momento. No sé si usted ha tenido esa experiencia. No sé si usted ha podido conocer a un Dios que provee, no importa cómo esté siendo mi rendimiento espiritual en el momento. Porque Dios te va a proveer no porque tú estés bien o mal, sino Él te va a proveer porque tú eres su hijo. Si la provisión del Señor va a venir sobre tu vida porque tú eres su hijo. Por supuesto que anhelamos estar siempre bien delante del Señor. Pero cuando tú y yo estamos bien delante del Señor, muchas veces cometemos el pecado de que cuando somos bendecidos, uno dice: wow, esto es porque me estoy portando bien. Esto es porque yo lo estoy haciendo bien. Por supuesto, claro, si yo obedezco voy a ser bendecido. Pero también cuando no lo estamos haciendo bien, la provisión va a venir. Y aun cuando estemos confundidos y aun cuando no logremos entender lo que está ocurriendo, esa provisión debería llevarnos a los pies de Cristo y decirle: Señor, gracias, no lo merezco. Sabes que estoy mal. La provisión de Dios no debe hacerme sentir mejor que los demás, sino debe llevarme a la cruz de Calvario para darle gracias al Señor, porque Él es bueno aun cuando yo soy malo. Otra cosa importante es que muchos de los que venimos a este país no entendemos cómo funciona la provisión del Señor. Lamentablemente, muchos vienen buscando el sueño americano y terminan viviendo la pesadilla americana. Así que
como hay que pagar muchas cosas, como hay que estar produciendo dinero para poder pagar, entonces voy a estar en muchas cosas y esas muchas cosas, como a Marta, nos van apartando de la presencia del Señor, de la oración. Y no entendemos que la provisión del Señor la podemos recibir en paz cuando nosotros estamos viviendo en el centro de su voluntad. Cuando tú y yo estamos viviendo en el centro de su voluntad, nosotros vamos a ir detrás del Señor y la bendición del Señor nos va a acompañar. Y todo lo que nos vaya a hacer falta, Él nos va a proveer. No importa si estás viviendo en medio del desierto, Él se las va a arreglar para proveerte. ¿Por qué? Porque Él es tu proveedor, Él es tu Padre, Él no te va a abandonar. Pero cuando tú y yo decidimos hacer nuestros propios planes y empezar a caminar según nuestra propia sabiduría humana, vamos a empezar a tropezar y vamos a darnos cuenta que estamos esforzándonos, pero que no estamos viendo la mano del Señor y tampoco estamos viendo la bendición del Señor. No tenemos paz, dejamos de ir el domingo a la iglesia porque tengo que pagar un bill, dejamos de orar porque tenemos que pagar un bill y empezamos a vivir contrarios a la palabra, aún conociendo la palabra. Por eso, si en esta mañana tú estás viviendo de esta manera, yo te invito a que le preguntes al Señor si la vida que estás teniendo, que te estás proyectando, es la vida que Él ha diseñado para ti, porque Él ha diseñado para ti, para mí, vivir en su reposo, vivir en su descanso, vivir haciendo su voluntad, no más ni menos, sino lo que me toca en el día de hoy, con una proyección, con una visión de reino, para poder estar preparado, para que cuando salga de este lugar yo pueda comprender a qué Dios, dónde Dios me ha puesto, qué quiere de mí, cómo yo voy a extender su reino, porque sabemos muy claro de memoria, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo sabemos de memoria, pero a veces en la práctica no sabemos cómo funciona. Y cuando queremos vivir conforme a lo que enseña la palabra, probablemente te vas a encontrar algunos hermanos en la iglesia y te van a decir, eso es imposible. Pero la realidad no es la realidad que tú estás viviendo de un sistema que está en contra de Dios, sino la realidad de Dios que está por encima de ese sistema. Y cuando tú y yo disponemos nuestras vidas para vivir en la realidad de Dios, vas a poder experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son aquellas que Él ha preparado para los que le aman. La provisión no está basada en tu esfuerzo, está basada en la gracia de Dios en tu vida. Y te puedes esforzar mucho, Él te va a dar lo que necesitas, lo que te toca, lo que sabe que no te va a hacer daño. Porque Él es tu Padre y Él te conoce. Él sabe lo que me puede dar a mí. Yo a veces en mi vida, hemos aprendido que Él me va a dar lo que yo necesito. No me va a dar más. Porque si me da más, probablemente mi corazón se dañe y se desvíe tras las cosas materiales. Y me desenfoque del propósito del Señor. Quiero decirte algo, no creas que el llamado que me hizo Dios a mí es diferente al tuyo, es el mismo. Estamos cumpliendo diferentes funciones dentro del reino de Dios, pero el llamado a vivir una vida santa, lo mismo para mí que para ti. Hemos visto 3 ideas importantes en esta mañana. La primera, hay una historia de agradecimiento por su grandeza. La segunda, hay una historia de agradecimiento por su cuidado. La tercera, y es la que acabamos de ver, hay una historia de agradecimiento por su provisión. Quiero contar una historia antes de entrar en la última enseñanza. Estábamos viviendo en Colombia y Dios nos mostró claramente que teníamos que ir a Colombia a hacer misiones. Llevamos como 2 meses viviendo en una iglesia. Nos costaba trabajo poder levantar el fondo para ayudar a pagar el agua donde estábamos. La pastora del lugar nos había pedido esto y por supuesto nosotros íbamos a colaborar, pero nos costaba.
Pero en un momento yo recuerdo que Dios habló a mi corazón y me dijo, es el momento de salir de este lugar para encontrar una renta. Los papeles que teníamos no eran suficientes, la cuenta bancaria no era suficiente, así que empezamos sin ningún tipo de recurso a buscar una renta para vivir, porque simplemente esa era la instrucción que Dios nos estaba dando. Recuerdo que se había acabado prácticamente los alimentos, se había acabado la provisión en el hogar y estamos saliendo. Y antes de salir a una entrevista con un pastor, Damaris, mi esposa, había un promesario y ella tomó una promesa y esa promesa hablaba de que el Señor te va a proveer, no recuerdo ahora el texto de memoria, el Señor te va a proveer y te va a proveer tanto que vas a poder ayudar a otros. Es como algo que no encaja, como Dios en la situación en la que yo estoy, necesito una renta, necesito pagar a partir del mes que viene biles y Dios me va a decir que yo sin recursos, Él me va a dar no solamente para mí, sino también para compartir con otros. Cuando llegamos a donde estaba el pastor, le dijimos, pastor, estamos viendo un lugar, estamos viendo una renta en un lugar en Bogotá que se llama Fontibón y nos vamos a mudar tal día. Y él nos pregunta, ¿qué tienen para mudarse? Y yo le dije, nada. Él nos miró y él seguro pensó, esta gente no puede estar bien de la cabeza. Pero yo aprendí algo en misiones. Cuando Dios te pide algo, tú no debes estar pensando cómo lo va a hacer. Tú debes de obedecer. Él se va a encargar de cómo va a hacer lo que Él te ha pedido que hagas. Entonces la provisión no está cuando tú te esfuerzas. Vas a poder tener provisión tal vez. La provisión está cuando tú descansas en la gracia del Señor y vives en su voluntad y aprendes que no hay nada más importante en la vida que seguir a Jesús y que Jesús sea lo primero. La última enseñanza. Detrás de este salmo vemos también a David diciendo, hay una historia de agradecimiento por su instrucción. En el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. El versículo 21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Detrás de esta historia también hay un agradecimiento por la instrucción del Señor. Las instrucciones de Dios producen vida. Es como cuando usted va en la carretera y hay una señal que dice no debes pasar de esta velocidad. Hay un límite de velocidad, algo que en muchas ocasiones tengo que pedirle perdón al Señor porque no hago caso. Y más cuando usted está apurado para llegar a la iglesia. Usted pisa el acelerador. Y si dice 65, usted va a 80. Bueno, esa señal está puesta ahí no porque alguien quiere hacernos daño, sino porque hay alguien que entiende que no debemos ir por encima de esa velocidad. Las instrucciones de Dios en la Biblia están puestas para traernos vida. Y esto es algo que necesitamos comprender. Las instrucciones de Dios confrontan nuestra rebeldía. Y usted lee la palabra y normalmente cuando usted lee la palabra y los que desafían la palabra dicen, oye, pero es que siempre Dios dice que no. Y muchas veces las personas cuando se están acercando
al Señor, dicen, no es que Él no me deja hacer esto, no me deja de hacer aquello. Pero esos no de Dios son vida. Y estos no de Dios confrontan mi rebeldía. Me muestran cuán pecador yo soy. Me muestran cuánta necesidad tengo de un Salvador. Me muestran cuánta necesidad yo tengo de un Señor que esté conduciendo mi vida, porque por mí mismo no lo voy a hacer bien. Las instrucciones de Dios son vida para su pueblo. Y cuando tú y yo nos rebelamos contra la instrucción, contra la palabra del Señor, no te va a ir bien. No funciona la vida cristiana si desobedecemos la palabra del Señor. No funciona. Es como cuando viene una muchacha a pedir consejo y dice, pastor, el muchacho es buenísimo, pero tiene un solo problema. Ya usted sabe qué va a decir. El problema es que no es cristiano. Y usted le dice, no unáis en yugo desigual. Esa persona va a decir, pastor, pero ¿qué y si se convierte? ¿Qué y si sale diferente? ¿Qué y si a mí sí me funciona? Pastor, él dice que va a venir a la iglesia, él lo va a hacer por mí. Pura rebeldía. Y una persona que esté en rebeldía no va, bueno, cuando uno se levanta contra el Señor en rebeldía, por mucho que después tú quieras hacer cosas buenas, la vida cristiana no funciona. Porque en mi corazón me he levantado contra Dios y su palabra, contra lo que Él dice que es bueno. Yo estoy queriendo aportar algo más a la palabra. La vida cristiana no funciona de esa manera. La palabra de Dios nos muestra y nos damos cuenta que en este Salmo 34, en medio del agradecimiento por el Señor que está teniendo David, también David reconoce qué sucede con aquellos que van en contra del Señor, qué sucede contra aquellos que están yendo en contra de la palabra. No sé si en esta mañana tú estás yendo en contra de la voluntad del Señor, si estás yendo en contra de la voluntad del Señor en algún tema, en algún área, necesitas reconsiderar las decisiones de tu corazón, necesitas volver al Señor en arrepentimiento, necesitas darle un giro a tu vida de 180 grados para volverte al Señor y sus planes, porque tus planes fuera del Señor no funcionan. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La de nosotros es buena a nuestros ojos, no es agradable a Dios y para nada es perfecta. Lo que Dios está llamando de ti y de mí no solamente es que venga y la exalte, sino que también podamos obedecer su palabra. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor? Nuestra fe crece. Y no estoy hablando de la fe de la salvación, estoy hablando de un hijo de Dios que ha tenido experiencia con el Señor y entonces llega un momento en su vida que de pronto se da cuenta que está desobedeciendo, comienza a obedecer y cuando ese cristiano comienza a obedecer, ese cristiano se va a quedar con la boca abierta. ¡Wow! No sabía que había esto para mí. No sabía que había esta bendición para mi vida. No sabía cuán grande es el Señor. No conocía esta realidad espiritual. No conocía lo que se estaba moviendo detrás de mi decisión. Pero ahora, cuando comenzamos a caminar en obediencia, vemos la gloria del Señor, nos enamoramos del Señor, nos enamoramos de la cruz de Calvario y comenzamos a caminar en fe, porque entendemos que cuando obedecemos, más fe viene a mi vida. Más conozco al Señor en intimidad. Dios me va a usar más. Voy a ver todo con claridad. Y no importa dónde esté. Si en el trono, como estuvo David después, en una cueva, voy a poder decir siempre, Padre, te voy a bendecir. Te voy a dar gracias. Quiero terminar
haciéndote una invitación, me gustaría que el grupo de alabanza viniera. Al principio comencé diciendo que detrás de cada historia debe haber una alabanza. Detrás de este Salmo 34 había una historia, hay una historia, la historia de David. Yo no sé qué historia hay detrás de ti. ¿Qué historia has vivido? ¿Qué historia has tenido? Y te expliqué que si yo pudiera resumir la historia de mi vida en una frase, dijera: Señor, te has esforzado conmigo mucho. Me has resistido mucho. Me has acompañado. Has perseverado cuando yo he flaqueado. Me has animado cuando yo me he desanimado. Sería bueno que hoy tú puedas considerar la obra de Dios en tu vida y comiences a vivir tu vida ahora con una perspectiva diferente, siendo intencional y diciendo: Señor, tú has sido bueno por esto. Tú me has acompañado en esto. Tú has sido fiel en esto. Cuando yo te he sido infiel, tú has sido fiel. Comiences a tener una frase, no va tal vez a ser un canto, tal vez puede ser un canto, tal vez puede ser una oración, una palabra, pero creo que Dios nos está llamando en esta mañana a poder caminar, no sin dirección, sino que no importa en el punto en que tú y yo estemos, si arriba o abajo, podamos siempre recordar la frase de la historia que nos ha acompañado hasta este día, de todo lo que Dios ha hecho. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Tiene sentido? ¿Se me ha hecho entender el cubano? Me gustaría que pudieras inclinar tu rostro y le puedas preguntar: Señor, ayúdame a poder encontrar una frase, Señor, tal vez ya la tengas. Que esta frase pueda expresar tu fidelidad, que esta frase pueda expresar tu grandeza, tu cuidado, tu protección, que esta frase pueda hablar de lo maravilloso que tú eres. Porque yo quiero que el Señor hoy te dé esa frase y quiero que hoy Dios te ayude a poder comenzar a exaltar con esa frase que Él va a depositar en tu corazón. Porque esta frase tal vez no te va a ayudar ahora en el momento, pero te va a ayudar tal vez la semana que viene. Tal vez a partir de mañana te vas a recordar de lo que Dios ha hecho y vas a comenzar a vivir no conforme a las circunstancias que tú estás viviendo, sino a lo que Dios ha hecho y está haciendo aun cuando tú no lo entiendas. Recordaba el himno "Cuán grande es Él". Señor, cuando miro la creación, Señor, cuán grande tú eres. Cuando miro mi vida, a pesar de mis flaquezas, cuán grande tú eres. Cuando miro, Señor, las veces que he caído y tú me has levantado, cuán grande tú eres, Señor. Yo oro para que el Espíritu Santo te dé una palabra. Que esta palabra te pueda acompañar en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de alegría, en los tiempos de oración, en los tiempos de alabanza. Te puedas recordar siempre que Dios ha sido el protagonista número uno en tu historia. Que Dios ha sido quien ha conducido tu vida desde el primer momento, aun cuando tú no la conocías a Él. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, que aprendamos a vivir, Señor, dependiendo totalmente de ti. Aprendamos, Señor, como el salmista David, en medio de todo lo que estaba viviendo, aprendamos a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Señor, queremos aprender a alabarte, a exaltarte, a bendecir tu nombre. No importa lo que estemos pasando. No importa, Señor, si lo que estamos viviendo sea como mi amigo que ahora está contigo, Señor. Y el mejor momento, Señor, que yo pude verlo a él fue cuando estaba postrado en su cama, sin moverse,
sin casi hablar, pero con la seguridad eterna de tu presencia en su vida. Ayúdanos a exaltarte, a alabarte. Y en esta mañana, o en esta tarde ya, hay algunos que están aquí con una tristeza muy profunda en su corazón por las pruebas que están viviendo. Y esa tristeza, Dios no está ajeno a esa tristeza. Esa tristeza debes llevarla al Señor. Esa tristeza no debe impedir que tu voz se alce para clamar al Señor. Esa tristeza debe ser un pretexto para ir a Dios en alabanza, dándole gracias por su cuidado, por su protección, por su grandeza, por su provisión, por su instrucción. Que nada detenga tu alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén.